Lo primero que todo quiero darles una cordial bienvenida a esta conferencia denominada Cambio Estructural de las Empresas y la Sociedad ante la Crisis Mundial de COVID-19, organizada por la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Quiero aprovechar para dar mi sincero agradecimiento a nuestros panelistas invitados en el día de hoy, a Manuel Arias en representación de IPAC, Allen Cedeño de BDO Panamá y Zulmir Breda, presidente del Consejo Federal de Contadores de Contabilidad de Brasil. Gracias por aceptar esta invitación. Quiero también enviar un saludo a los directivos de la Asociación Interamericana de Contabilidad, encabezados por la señora presidenta María Clara Cavalcante, y a los demás miembros del comité ejecutivo que nos acompañan por alguno de los canales en los cuales se está transmitiendo este evento en el día de hoy. También un reconocimiento y saludo a todos los directivos y miembros de la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional, igual que a todos los invitados que hoy están participando en este evento. No quisiera dejar pasar la oportunidad para reconocer también y resaltar el trabajo de los colegas Yelena Rodríguez de Panamá y Cintia Limpias de Bolivia en todas las labores que realizaron para que este trabajo, este evento se pudiera llevar a cabo, igual que la participación de nuestro secretario general de la comisión, Renato Coronel. A todos ellos nuestro sincero agradecimiento porque son los que nos permiten que eventos como este se puedan desarrollar y una temática de mucha importancia y que esperamos pues nos sirva para ir nosotros amoldándonos a toda esta situación que se nos va a presentar en el futuro y sobre todo mirada también desde nuestra profesión. Creo que sin más preámbulos, nuevamente dar nuestros agradecimientos y Renato pues estará hoy en la moderación de este evento. O sea que bien pueda Renato, adelante. Gracias a todos. Gracias, presidente. Muy buenas tardes con todos, queridos colegas y amigos latinoamericanos, contadores y auditores que nos dispensan con su presencia. Es evidente que con esta pandemia de COVID-19 muchas cosas han cambiado en el país y en el mundo, empezando por nuestro entorno familiar, nuestro entorno social y laboral. Han cambiado nuestros horarios de trabajo. Somos probablemente más productivos, gastamos menos tiempo en movilizarnos y desplazarnos de un lugar a otro. Nuestros hábitos de comportamiento se han ido modificando y de la mano nuestras modalidades de trabajo, aprendizaje y estudio. De hecho, nos situamos esta tarde en un conversatorio que lo estamos haciendo virtualmente, uniendo a muchos colegas de varias partes de Latinoamérica que nos acompañan. Este periodo de emergencia sanitaria nos ha enseñado a valorar muchas cosas, a valorar la familia, los amigos, los vecinos del barrio, la naturaleza, la libertad, dejando en un segundo plano seguramente los temas materiales y superficiales. Nos ha costado trabajo adaptarnos a esta nueva normalidad, a unos más que otros, pero finalmente vamos encontrando esos nuevos hábitos, esa nueva metodología, esa disciplina en nuestras actividades cotidianas. De otro lado, vemos que esta nueva normalidad, el pasar de esta etapa del confinamiento al distanciamiento social, trae consigo mayores responsabilidades, tanto individuales como colectivas. Es el momento en que debemos continuar con nuestras actividades cotidianas y como contadores y auditores, líderes de nuestra sociedad, vamos acostumbrándonos y adaptándonos. Vamos interactuando con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con los organismos reguladores y de control, pues es un hecho que debemos reactivar el aparato productivo
y la economía en general. Esto ha implicado para la gran mayoría de sectores buscar un cambio del modelo, de la metodología de trabajo y tratar de optimizar, automatizar, reinventar los procesos, no solo los productivos, administrativos, laborales e incluso los tecnológicos, para poder retomar y cumplir con nuestros objetivos y aquellos planes de negocio de forma ordenada, cumpliendo con nuestras obligaciones y compromisos tanto con el sector público como el privado. Para ello, esta tarde hemos invitado a 3 personajes de reconocido prestigio internacional, con quienes en honor al tiempo compartiremos e intentaremos plantear y resolver algunas inquietudes que nos permitan aclarar esas ideas que tenemos de asumir este reto y enfrentar esta crisis con determinación, conocimiento y liderazgo. Esto en un marco de respeto y consideración a la ética profesional, en primer lugar, los principios y valores que no pueden ser diferentes en el ámbito público como el privado, la ética es una sola, y hago referencia a la ética, a los principios y valores, porque en los últimos tiempos se han venido a menos en la mayor parte de países dentro de la región. Con esta introducción, permítame presentarme, soy Renato Coronel, y para mí es un verdadero honor y privilegio, como secretario general de la Comisión Técnica de Ética y Ejercicio Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad, asumir nuevamente el encargo de Omar de Jesús Montilla y de Yelena Rodríguez Trujillo, presidente y vicepresidente respectivamente de nuestra comisión, para actuar esta tarde como moderador de este conversatorio, en el que contaremos también con la presencia de varios colegas y amigos representantes de América Latina. A continuación, voy a presentar y me van a permitir compartir la pantalla. Voy a presentar a nuestros invitados. Están viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Es verdad? Perfecto. Ok. Bueno, nos acompaña desde la Gran Manzana, desde Nueva York, desde Estados Unidos, el economista Manuel Arias. Manuel Arias ha estado vinculado con la Federación Internacional de Contadores, IFAC, desde el año 2014. Manuel trabaja como gerente técnico senior del Departamento de Calidad y Desarrollo, con portafolio de países de América y de algunos países europeos, en el programa de cumplimiento de los miembros de IFAC. Manuel Arias, antes de ingresar a IFAC, trabajó en el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y la Cruz Roja Colombiana. Manuel cuenta además con una maestría en Administración de Empresas, un MBA, de la Universidad de los Andes en Colombia, y es economista de la Universidad Nacional de Colombia. Manuel, bienvenido, por favor. Una rápida presentación, queremos escucharte. Gracias, Renato. Muchas gracias por la invitación a la Comisión de Ética, a la Asociación Interamericana de Contabilidad, y lógicamente agradeciéndole a Omar, a Renato, y Elena por coordinar toda esta actividad. También, con mucho agrado de poder compartir el panel con mi gran amigo Sulmir de Brasil, el presidente del Consejo Federal de Contabilidad, y con Allen, que con todo gusto hoy vamos a poder compartir. Lógicamente, al estar participando con ustedes en la Comisión de Ética, tenemos la potestad y libertad también de quiero incentivar preguntas. Estamos aquí en mucha confianza, colegas, así que por favor siéntanse en libertad a través de Renato enviarnos preguntas y con gusto estamos dispuestos hoy para tener una buena conversación. Así que muchas gracias, Renato, inicialmente. Gracias, Manuel. Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. A continuación, y desde como representante del sector público, permítame presentarles, contamos con la presencia de Sulmir Breda,
presidente del Consejo Federal de Brasil, de Contabilidad de Brasil. El contador Sulmir Ivanio Breda es licenciado en Ciencias Contables por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Tiene especializaciones en Ciencias Contables, en Contabilidad, Auditoría y Finanzas Gubernamentales, obtenido en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y es maestro en Administración Pública por la Fundación Getulio Vargas. Posee vasta experiencia profesional en el área gubernamental, donde actuó por más de 30 años en el ámbito municipal, estatal y federal. Fue presidente del Consejo Regional de Contabilidad en las administraciones 2010-2011 y 2012-2013. Actualmente es presidente del Consejo Federal de Contabilidad en la gestión 2018-2019, donde ejerció también las funciones de vicepresidente de Desarrollo Profesional e Institucional en la región por el periodo 2014-2015 y de vicepresidente técnico en la gestión 2016-2017. Presidente, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Renato. Buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí también participar de este panel. Agradezco a invitación de Omar Montilla, el presidente de la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional, también a la invitación de Elena Rodríguez, que ha hecho el contacto conmigo para participar de este panel y poder discutir acá importantes cuestiones pertinentes a nuestra profesión, especialmente en este momento difícil que todos nosotros estamos atravesando. Creo que sea importante podermos trazer a debate este tema y junto con los demás miembros de la Comisión de Ética poder discutir también propuestas para el periodo post-pandemia. Entonces es un placer para mí y estoy a disposición para preguntas también que sean necesarias após las presentaciones. También es un gran honor participar junto con Manuel Arias, mi gran amigo, la de IFAC, y Elena también, la participación de este painel. Entonces, estoy a disposición para empezarmos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Nuevamente, bienvenido. De parte del sector privado, desde Ciudad de Panamá, nos acompaña el ingeniero Allen Cedeño, socio de asesoría y consultoría de BDO para Panamá y Centroamérica. Se ha desempeñado como ejecutivo senior de estrategia corporativa. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión, reestructuraciones corporativas, empresariales y complejas en varias industrias. Sus principales contribuciones a clientes, empresas públicas o privadas y gobiernos fue el aumentar la rentabilidad a través de la transformación y la innovación. Además, brindó servicios de asesoramiento para transacciones de empresas en América, para diferentes transacciones de empresas en América Latina, América del Norte y el Caribe, como fusiones y adquisiciones, llevando a cabo el proceso de debida diligencia en el área de finanzas, administración y asuntos legales con resultados concretos. En la práctica de finanzas corporativas y estrategias, ha llevado a cabo la preparación para la venta de negocios, diagnóstico financiero, soluciones creativas de reestructuración y respuesta para empresas con problemas financieros complejos. Como resultado de lo anterior, Allen Cedeño ha utilizado su experiencia para inspirar a los ejecutivos de la Junta Directiva como coaching, para mejorar su estrategia comercial y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado digital, en la búsqueda de resultados de manera sostenida para el sector bancario, servicios financieros, seguros, salud, farmacéutico, gubernamental e industria cruzada. Bienvenido, Allen. Te escuchamos, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación, tanto por el Comité de Ética como por el Colegio Internacional. Además, agradecerle a Yelena por la invitación y muy honrado de estar hoy en este panel con estos panelistas de alto nivel, por lo cual esperamos pues podamos ilustrar quizás con nuestros conocimientos alguna situación o las situaciones
en diversos países y podamos ayudar también a tener una visión un poco más clara del panorama o la incertidumbre que nos acoge a todos, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Alem. Bienvenido nuevamente. Ok, nuestro conversatorio se va a manejar en función del tema ya planteado, el cambio estructural de las empresas y la sociedad ante la crisis mundial del COVID-19. Ese sería el punto central del conversatorio. Quiero comentarles a quienes nos dispensan con su presencia, esta presencia virtual a la que ya nos estamos acostumbrando. Formularemos en principio 3 preguntas de forma alternada a cada uno de nuestros invitados, a quienes les pediremos que en virtud del tiempo se tomen no más, máximo 5 minutos para dar una respuesta precisa, concreta y resumida de la inquietud planteada. Al final de la intervención de todos nuestros 3 invitados tendremos unos 10-15 minutos para atender esas preguntas o inquietudes que las pueden ir planteando, ya sea por el chat de esta reunión o por Facebook Live, o personalmente podrán participar al final de la presentación levantando su mano. Sin más preámbulos, daremos inicio a la ronda alternada de preguntas a nuestros invitados especiales. Por favor, me permiten, estoy dejando de compartir. Y empezamos. Manuel, por favor, Manuel Arias, gerente técnico senior de calidad y desarrollo de IFAC. Manuel, ¿cuál es la visión de IFAC frente a la crisis mundial que enfrentamos? ¿Y cuál ha sido la respuesta y el trabajo puntual de IFAC ante la crisis del COVID-19? Por favor, te escuchamos. Gracias, Renato. Mis comentarios iniciales frente a esta pregunta que planteas están enfocados a la posibilidad cuando nosotros como IFAC pudimos desde un inicio de la pandemia, particularmente en China, pudimos empezar a monitorear cuáles eran los avances que se estaba teniendo y cuáles eran los impactos en la profesión casi en tiempo real. Pudimos empezar a monitorear el impacto sobre las organizaciones profesionales, sobre las firmas de auditoría, qué estaba pasando, lo cual nos permitió poder montar y elaborar una estrategia regional en donde pudimos a través de los picos que iban adelantándose primero en Asia, es que después pasaron a Europa, después llegaron a Norteamérica y que sabíamos que iba a ir a seguir la tendencia. Hoy en día teníamos presupuestado que Latinoamérica tuviera, digamos, estos picos, África, digamos, también está en nuestro panorama. Es de acuerdo a la información pública que pudimos recolectar, pudimos empezar campañas de conciencia para los organismos profesionales, para la profesión en estas regiones, para empezar a tener medidas de precaución y tomar acciones lo más pronto posible para mitigar los riesgos de la pandemia. Lógicamente, a través de estas estrategias regionales y la discusión regional, era evidente que nadie estaba preparado para esto, no estaban los planes de nadie, por más que uno pudiera haber tenido, digamos, un mal pensamiento en algún momento, pero esto generó, digamos, un gran impacto en todos los temas. La profesión particularmente tuvo un gran impacto en temas regulatorios. Tuvimos jurisdicciones donde en menos de un mes se generaron más de 100 regulaciones nuevas, generando mucho, digamos, sonido en temas regulatorios. Había no teníamos tanta claridad y la profesión tuvo un gran impacto de poder distinguir y conocer cuáles son los impactos sobre la profesión, cómo asesorar a sus clientes. Fue bien interesante todo ese tema y cómo la profesión tomó la bandera de poder ser aquel asesor, individuos que estaban asesorando al sector privado, particularmente en un inicio, a mitigar, digamos, estos impactos. Uno de los temas que nos centramos también mucho fue muchas de las organizaciones y firmas no estaban preparadas para trabajo remoto. Desafortunadamente, a pesar de que venimos trabajando con temas de tecnología, con temas de la nube, digamos, hace una buena cantidad de tiempo, sumada a que la profesión en sí, ya veníamos trabajando nosotros desde IFAC por más de 5 años en los impactos de la tecnología sobre la profesión, veníamos creando conciencia de todo el tema del blockchain, data analytics, la gran influencia sobre tecnología. En el momento donde llegó la crisis, nos presentamos con restricciones incluso de tipo de personas no contaban o las oficinas no contaban con portátiles para que su personal trabajara desde la oficina, o tenían servidores ubicados localmente en las oficinas
y como todos estábamos en lockdown o como cuarentena obligatoria, muchas empresas y firmas no pudieron trabajar porque no podían acceder a la información. Entonces, sin lugar a duda, hubo un cambio significativo. Lógicamente, hablando en el tema un poco más regional en Latinoamérica, no hay cultura y no ha existido una cultura de trabajo en casa, digamos, fue bien visto históricamente en la región el tema de trabajo en casa y nos tocó todos los procesos que usualmente teman procesos de implementación de un año, un poco más de temas de cambio de cultura, de cambio de procesos, procedimientos. El COVID generó prácticamente reunir todo eso en menos de 2 o 3 semanas para que las empresas y organismos profesionales pudieran continuar trabajando. A pesar de, digamos, uno de los temas, a pesar de toda esta discusión tecnológica, creo que es algo bien interesante que estamos haciendo es el tema de la salud mental sobre los empleados y particularmente el contador público, que se generó diferentes connotaciones. Algunos países declararon la profesión como personas o individuos que podían salir de las cuarentenas, que tenían que tener acceso a las empresas, otros los dejaron bloqueados en sus casas. Hubo una gran cantidad, digamos, de medidas que no fueron homogéneas en la región y que impactaron a la profesión. Entonces, todo el estrés, porque muchos contadores empezaron a recibir todos sus clientes llamándolos al mismo tiempo, diciendo qué vamos a hacer, cómo analiza esta regulación, fue un gran impacto, pero particularmente podemos decir que la profesión fue flexible y pudo adaptarse a eso. Un poco ya en temas, es un poco analizando el mercado, la profesión, lógicamente ya se ven que van a haber ganadores, van a haber perdedores, hay quienes están esperando aún, digamos, la vuelta a la normalidad. Creo que uno de los grandes mensajes que quiero enviar hoy, particularmente que estoy hablando con la región, es nosotros y particularmente en nuestra organización no vemos la vuelta a la normalidad. Prácticamente eso tenemos que cambiar el mindset, cómo vemos la operación de los negocios. Creo que muchas de las prácticas que tenemos hoy en día van a perdurar por un buen tiempo hasta que no haya una solución definitiva. Y hoy por lo menos discutíamos en otro comité de organizaciones profesionales y platicábamos de los impactos sobre los estudiantes y las personas que no han querido y que están analizando la vuelta o no a la universidad. Hoy los estudiantes no están percibiendo el valor de asistir a cursos o tomar semestres completos en universidades en línea porque no le ven el beneficio concreto de la educación en línea. Porque también es lógico, las metodologías que tenemos en enseñanza en las universidades son profesores que están haciendo Zoom, pero no son profesores que están preparados didácticamente para enseñar, digamos, en plataformas en línea. Entonces, todo ese tema de cómo va a impactar eso, sobre todo a futuras generaciones, el enganche sobre la profesión, son temas bien interesantes que estamos empezando a monitorear y, digamos, yo puedo seguir hablando mucho tiempo, pero quiero respetar los 5 minutos, Renato, un poco a nivel general para introducir la discusión. Gracias, Manuel. Presidente Zulmir Breda, en función del apoyo requerido por empresas y clientes en esta etapa de crisis, ¿por qué considera usted que es indispensable que el contador conozca el entorno y los temas de la gobernanza pública, así como la importancia de estar actualizado en la normativa vigente? Me refiero a las leyes y regulaciones en materia de impuestos, temas laborales, financieros. Le escuchamos, por favor. Sí, gracias por la pregunta, Renato. Espero que comprenda que español no es mi lengua madre, entonces puedo cometer errores o hablar lo que sé español, un poco portuñol. Procuraré hablar despacito para que possa me compreender. Sobre esta pregunta, eu penso que em função da pandemia de Covid-19, temos hoje outra pandemia, que é a pandemia econômica e financeira, que todos estão passando, pessoas e empresas. E as empresas são as que estão sentindo mais este problema neste período e necessitam da ajuda de todos, do governo, incluso de la sociedad y de los contadores acima de todo. Entonces, en respuesta a esta pregunta, yo digo que la comparación entre la pandemia de COVID y la pandemia económica financiera es la misma do ponto de vista de la actividad del médico y del contador.
Si el médico es necesario para curar la pandemia de COVID-19 y para eso tiene que hacer diagnósticos, tiene que conocer todos los síntomas que el individuo tiene para prescribir el tratamiento adecuado para el COVID-19. De la misma manera, el contador tiene que hoy conocer más do que nunca todo acerca de la situación de las empresas, del diagnóstico de las empresas, para que ele pueda ayudar de una manera mejor posible. Esto implica que tenemos que avanzar mucho más do que aquilo que tradicionalmente de serviços são oferecidos às empresas, em trabalhos de contabilidade especialmente, e mesmo em trabalhos de auditoria. Me refiro aí às pymes, as pequenas e medianas empresas, que são as mais debilitadas neste momento e que necessitam muito de ajuda de profissionais especializados. Mas não têm condições, muitas vezes, de contratar executivos para poder administrar as crises. E o contador é o profissional que está cerca do empresário, do micro e pequeno empresário principalmente, para prestar-lhe esta ajuda. Então, o contador passou a ser médico das empresas neste momento para salvá-las possivelmente da morte. Porque em Brasil, por exemplo, muitas micro e pequenas empresas não sobreviverão a esta crise e terão que cerrar as portas possivelmente. Isto é muito mal para o país, para a sociedade, para todos nós outros. E teríamos a consciência que precisamos, então, fazer com que o trabalho do profissional da contabilidade, neste momento, possa, acima de tudo, salvar as empresas em todos os aspectos. E as necessidades são de todos os tipos, em termos logísticos, em termos comerciais, financeiros, em termos de labor, impostos, enfim, da governança em geral da empresa. Então, há uma necessidade de que o contador possa ter mais conhecimentos acerca do negócio de seus clientes, de sua empresa. Aprofundar-se muito mais em las atividades operacionais da empresa para que pueda oferecer uma ajuda muito maior, em termos técnicos, em termos de todas as áreas de negócio desta empresa. Hoje observamos que a atividade é praticamente toda centralizada em comércio eletrônico. Esse também é um campo novo de atividade que não estava bem desenvolvido em Brasil. E de uma hora para outra, temos que implementar toda a logística de comércio eletrônico. Nesse aspecto também, a participação do contador é fundamental para dar a orientação técnica correta sobre os aspectos de legislação, tributários, fiscais e também econômicos deste tipo de atividade, porque ela cambia totalmente a estrutura de negócios. Nem todas as empresas estavam preparadas para esta realidade, e isso tem sido um ponto bastante difícil. Então, creio que o aspecto principal hoje é que o contador não se pode mais negar a prestar esta assessoria, esta consultoria completa a seu cliente para que possa ter algum plano de salvação deste período de crise, que possa passar esta crise e sair vivo pós-pandemia. Mas isto está sendo um pouco difícil, porque nem todos os profissionais estavam acostumados ou preparados para prestar este tipo de serviço, de assessoramento em seus clientes. Então, penso que esse é o grande desafio que todos nós outros teríamos que ter agora, para que possamos oferecer uma contribuição muito maior de nossa atividade para as empresas de uma maneira geral e as pymes em especial. Penso que este é o caminho que teríamos que fazer. Queria só rapidamente citar que as perspectivas não são de que possamos ter regresso a atividades normais tão curto espaço de tempo. A última edição do periódico estadunidense, a Fortune 500, que é uma publicação tradicional das 500 maiores empresas americanas, com os executivos dessas empresas,
mostrou que 52,4% desses executivos esperam retornar às atividades plenas de suas empresas somente em início de 2022, ou seja, daqui a 1 ano e meio aproximadamente. 26% entendem que a força de trabalho nunca mais será a mesma, ou seja, muitas atividades serão reduzidas em torno de 25% aproximadamente. Toda esta nova realidade não somente em Estados Unidos, creio que isso é no mundo todo. Então, temos também que estar preparados para um câmbio de negócios, de atividade, porque muitas atividades serão impactadas a ponto de nunca mais poder voltar ao patamar de atividades existentes antes da pandemia. E isso tudo é um trabalho também que vai se refletir em las contas das companhias, em los demonstrativos contábeis das companhias e, consequentemente, em toda a economia de uma maneira general. Muchas gracias, presidente. Muy clara su exposición. Allen, por favor, ¿cuáles serían los efectos reales que está causando esta pandemia y la crisis del COVID-19, no solo para las empresas, sino para la sociedad desde el punto de vista privado? Te escuchamos, por favor. Ok, bueno, una vez más solamente agradecerles la invitación nuevamente. Honrado de estar con este panel de expertos y conocedores en la materia contable. Mire, quiero iniciar mi participación para responder esa pregunta. En el 2008 y 2009, recuerdo cuando Ian Davis, nuestro ex Managing Director en McKinsey, acotó la frase New Normal. En aquel momento nos referíamos, para los que estuvimos involucrados en la crisis del 2008, la crisis económica, se refería a que un sector, que era el sector financiero, había sufrido un golpe del cual había tanta incertidumbre que no se sabía cómo iba a seguir adelante. Entonces, en esa mesa, en aquel momento, yo soy ex McKinsey, nosotros llegamos a una conclusión, que la cosa no iba a ser normal. Y él acotó en su redacción de su artículo, so maybe we have to deal with the new normal. Muy probablemente vamos a tener que lidiar con un nuevo normal. ¿Por qué quiero hacer este planteamiento en este momento antes de iniciar a contestar la pregunta? Bueno, eso era un sector, era una industria, la industria financiera. Esto que estamos pasando hoy día no tiene precedentes históricos. No hay algo escrito que diga de qué tamaño es esto, porque no se había visto una crisis que atacara el sector salud y el sector social y económico al mismo tiempo. Por ende, el impacto, para entrar en la respuesta, es múltiple. Tenemos impactos directos ya totalmente corroborados a nivel mundial en la sociedad. De hecho, la sociedad a nivel mundial no sabía lo que era un lockdown, no sabía lo que era el teletrabajo, no sabía lo que era tener que lidiar el mundo familiar con el mundo de trabajo en un solo entorno, el hogar. Entonces ahí ya tenemos un impacto directo. Tenemos otro impacto sin precedentes. Nunca se había visto que la economía mundial en tiempos modernos, después de la posguerra, la economía fuese afectada en igual proporción tanto de los países primermundistas como los en desarrollo, como los subdesarrollados. También tenemos un impacto global. Entonces, cuando tomamos estos dos elementos, que es el social y el económico, podemos crear una perspectiva de que estamos en una crisis en donde tenemos que sentarnos todos a pensar cómo salir de ella. El primer impacto, que es el social, por ejemplo, me quiero enfocar en ella. En el impacto social no solamente tenemos familias ahora aprendiendo a convivir entre familia y trabajo, sino que también las empresas han tenido que reajustar
su mecanismo de trabajo, sus métodos de trabajo, porque la persona en casa quizás no puede lograr lo que antes hacía en la oficina, pero también por otro lado tenemos empresas que dicen ahora podemos lograr más estando desde casa que lo que hacíamos en oficina. Entonces, ahí tenemos un impacto directo de la sociedad que se refleja en la empresa, se refleja en la parte de la industria. Entonces, en cuanto a la economía, tenemos un impacto general, creo que es a nivel global. Como muy bien decía el profesor Sumir, la lista de las 500 compañías más importantes del mundo, más ricas del mundo, arriba de un 50% estipulan o creen que no van a abrir sino hasta dentro de un año y tanto. Eso le dice a usted la visión que tiene ahora mismo, la visión económica que tienen ahora mismo las empresas que tienen la facilidad para poder determinar su mapa de ruta en cuanto a sus procedimientos económicos y sus decisiones financieras. Entonces, esto es un tema muy serio. Esto merece muchísimo la atención de los expertos y de todo el que pueda colaborar en crear una visión. Vuelvo a remontarme a otras palabras que dijo el profesor Sumir, me pareció muy interesante. Las pequeñas empresas, las pymes, a nivel mundial, son la capa intermedia que permea entre las big companies y small companies. Entonces, esta capa es la que nos debe ocupar muchísimo en buscarle una solución, porque el impacto económico que están teniendo no solamente es brutal, no solamente es grave, no solamente es duro, sino que no saben cómo reaccionar muchas de ellas. Entonces ahí tenemos un elemento de observación en materia de economía, finanzas y empresas. Hay un tema muy, muy puntual a nivel global que están ahora mismo pues, analizando. Y el otro impacto o efecto que nos ha dado esta pandemia es la inseguridad a raíz del desconocimiento. Mire, nosotros aquí en Panamá tenemos lo que se llama el Hub de las Américas. Pues ha tomado mucho tiempo desarrollar el Hub de las Américas. Copa Airlines, que es una empresa no solamente robusta financieramente hablando, inclusive en la bolsa de Nueva York, ha tenido que enrutar todos sus recursos a cómo vamos a reactivarnos. Una empresa que cuenta con alrededor, no estoy seguro, más de 10.000 colaboradores. Es una empresa con mucha metodología, es una empresa que se ha ganado en reiteradas ocasiones el primer premio y el segundo lugar a nivel mundial en puntualidad. Entonces estamos hablando de una empresa que en teoría su plan estratégico y de contingencia debe mantener alguna clase de análisis ya previamente sobre esto, pues no lo tiene tampoco. Entonces, ahí tenemos un elemento en el cual trabajar. Pero bueno, no me quiero extender, sé que vienen otras preguntas, pero esos son los efectos principales que veo por la crisis del COVID-19, mi estimado Renato. Gracias, Allen. Manuel, es evidente que en plena era digital, desde la perspectiva de la profesión contable, ¿cuáles serían los principales desafíos para el profesional contable, para el contador, así como los principales retos que a tu criterio afrontaría nuestra profesión en materia de educación? Gracias, Renato. Creo que hay dos impactos, lo voy a dividir la respuesta en dos. Lo primero es para el profesional que está ejerciendo hoy en día, aquel que no está en la práctica pública de auditoría externa. Creo que todo ese tema de, como lo mencionaba Sulmir y Allen, la profesión está tendiendo y girando en torno al asesoramiento, a cómo se están asesorando a los clientes. Es decir, no solamente es un análisis de la información financiera, sino que hoy por fin en Latinoamérica particularmente se está empezando a utilizar el concepto del management accountant, el contador de negocios. Un contador de negocios que es un asesor, que es una mano derecha de la gerencia, un contador que no solamente se enfoca en la información financiera, sino que está yendo más allá,
para garantizar la viabilidad del negocio, la sostenibilidad, cuáles son los productos. Creo que ese es un tema donde se tiene que empezar a trabajar muy fuerte en Latinoamérica, particularmente en temas, hoy a disposición, en temas de management accountants, hay certificaciones internacionales, hay mucha literatura, porque requiere un skill set distinto. Un poco esa labor en Latinoamérica lo vienen ejerciendo economistas, administradores, pero el contador público sigue siendo visto y hay una perspectiva de que mi contador viene a ayudarme únicamente en temas de impuestos o únicamente en temas de preparación de estados financieros para enviarle al banco. Lógicamente, hoy con esta pandemia, el vínculo entre el contador y el empresario, particularmente pequeñas y medianas empresas, se fortaleció y se ha ido fortaleciendo porque una vez más el contador estuvo ahí para ayudar a las empresas a navegar. Entonces creo que hay un tema de reentrenamiento, de aumentar el skill set del personal, sobre todo en temas de asesoramiento, creo que va a ser un tema una fuerte corriente. El segundo son profesionales que están ingresando a la profesión y en términos generales, digamos, veníamos viendo hace un buen tiempo dos temas fundamentales. El primero es la disrupción tecnológica que viene afectando y todo lo que hablamos de digitalización, que lógicamente el COVID y la pandemia aceleró un poco más los procesos y lógicamente todo este tema del asesoramiento y de cómo debe ser el rol de la profesión como aquel asesor de la empresa en el mediano y largo plazo. ¿Cómo vemos, y si me lo permites, cómo veo el futuro cuáles van a ser los cambios exigidos sobre el profesional? Lo puedo resumir en 4 aspectos. El primero es, el contador tiene que ser un experto en cómo funcionan los procesos, es decir, va a haber la tecnología y la tecnología hoy se encuentra disponible, pero si estas tecnologías no están diseñadas y configuradas para que sean efectivas en la ejecución, en la implementación en las empresas, el contador va a tener ahí un gran rol para poder hacer que esta tecnología sea aplicable particularmente en los procesos que está envuelto dentro de la empresa. Lo segundo es el tema de comunicación. El contador público hoy más que nunca, y sin querer abordar el tema de las firmas multidisciplinarias, pero hoy más que nunca el contador ha estado vinculado en donde tiene que fortalecer sus procesos de comunicación, particularmente para hablar con temas de tecnología, en donde tanto los técnicos de tecnología no conocen la contabilidad como el contador no se va a sentar a echar código, a programar o a parametrizar un sistema de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces, si esto no se puede generar un trabajo en equipo entre los tecnólogos y para poder describir los árboles de decisión, cómo se integra la tecnología, es donde el contador tiene que aprovechar ese vínculo y fortalecerse muy fuerte en el tema. Un tercer aspecto es el contador. Históricamente hemos estado y ha tenido una tendencia histórica a ordenar, es decir, usualmente tenemos unas liquidaciones de impuestos, un sentido de reglas, que estamos cumpliendo reglas, en donde la conclusión del contador usualmente es, sigo la regla, este es el resultado. Un poco es una tendencia a dar órdenes. Creo que una vez más, y como lo platicaba al inicio, todo este tema de la consultoría y de asesorar no va a poder basarse tanto en una regla, sino que va a ser más un acompañamiento integral sobre los procesos que se tienen en la empresa. Y un último aspecto es, todo lo vivimos, es la cantidad inmensa de datos y de información que hay disponible, también toca a las empresas, pero es muy difícil diferenciar qué información es relevante y qué información puede ser aplicable para la empresa en un momento especial o en una industria específica. Así que todo este tema de la automatización, los clientes, el contador va a tener que pasar mucho más tiempo con los clientes para poder dar una asesoría y brindar ese análisis de datos. Creo que va a ser un tema fundamental en donde cómo está cambiando y cuáles son los retos de la profesión. Por último, y cerrando el último minuto, es Latinoamérica necesitamos garantizar que para poder reentrenar y poder que las personas que están ingresando a la profesión puedan tener alineados unos requisitos mínimos. Todos los temas que venimos promocionando desde el IFAC de hace mucho tiempo, el tema de la certificación profesional obligatoria, de la educación continua obligatoria, van a ser requisitos fundamentales para la profesión contable. De lo contrario, lógicamente, una vez más, tal vez la tecnología o estos cambios de lo que estamos viviendo hoy en día nos va a impactar tan fuerte que tal vez otras profesiones van a empezar a tener injerencia sobre lo que debería ser la práctica profesional. Renato. Gracias, Manuel. Presidente Brener,
Breda, desde la perspectiva de un fiscalizador, ¿cuál considera usted que serán algunas de las decisiones difíciles que tendrán que adoptar los gobiernos en el camino hacia una recuperación económica, manteniendo el mejor balance entre lo económico y lo social? Gracias, Renato. Es una buena pregunta. Yo pienso que los gobiernos, en su mayoría, no estaban preparados para enfrentar una situación como esa. No hay experiencias recientes en países, pelo menos latinoamericanos, de enfrentar una pandemia como esta. La última que tuvimos acá tiene más de 100 años. Entonces, no hay precedentes para balizar el comportamiento del gobierno y tratar como debería ser el enfrentamiento a situaciones como esa. Entonces, todos nosotros estamos aprendiendo con la realidad. Estamos sin planeamiento nenhum, todos aprendiendo no día a día con la realidad. Este es el problema principal del gobierno. Acá en Brasil hay una situación muy peculiar porque el gobierno central, el gobierno federal, no tiene las mismas ideas de los gobiernos estaduales y municipales. Entonces hay una disputa de poder entre los gobiernos. Eso es muy malo porque las decisiones son conflitantes, incluso en relación al confinamiento o isolamiento social. Uno manda cerrar, otro manda abrir y fica una discusión sin fin. Pero yo pienso que la decisión más difícil que el gobierno tiene que tomar ahora es cómo encontrar recursos para atender todas las necesidades que se muestran presentes en este momento. El gobierno, por naturaleza, es responsable por la distribución de justicia social y desarrollo económico, pero para hacer eso tiene que tener dinero, tiene que recaudar impuestos. E neste momento exatamente ocorre o contrário, a recaudação de impostos está caindo, e caindo drasticamente. Então, o governo está sem dinheiro e tendo que aumentar os gastos sociais com auxílios, com préstimos às empresas, enfim, dando suporte social à população. O governo brasileiro estabeleceu uma ajuda a todo o povo, praticamente, mais de 50 milhões de brasileiros tiveram acesso a um auxílio financeiro de cerca de pouco mais de $120 por mês, por 5 meses seguidos agora. Estamos já na terceira parcela deste auxílio. E para isso estamos gastando bilhões e bilhões de dólares ou reais aqui em Brasil, né? E não temos esse dinheiro. O governo deveria tomar uma decisão que não pode tomar agora, que seria aumentar a recaudação de impostos através de carga tributária mais alta. Isto é impossível de falar qualquer coisa nesse sentido neste momento de crise. Então, está se recorrendo a caminho mais tradicional que o governo tem, que é aumentar o endeudamento brasileiro, né, através de títulos de dívida pública que são captados em mercado, a recaudação de fundos, né, através do mercado de inversionistas. Mas isso teria um custo alto para o Brasil, porque aumenta o endeudamento do país e lá adiante teremos que pagar essa dívida. Então, é natural que toda esta crise inevitavelmente cairá em el regaço do contribuinte. Não há outra salida. Se não agora, porque não pode, mais tarde certamente haverá. Esta é a decisão mais difícil que temos que tomar em todos os países, saber que temos que pagar esta conta dessa crise, porque é uma conta muito cara. Isso não terá outra alternativa que não seja pelo aumento de impostos. Então, todos nós temos que nos preparar em próximos anos, porque haverá, sim, aumento na arrecadação de impostos, na carga tributária de empresas e também de cidadãos. Isso é inevitável. Não há mágica que se faça para produzir dinheiro para pagar todas as contas dessa crise. Nosso déficit primário deste ano estará perto lá de 400 ou 500 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Estava estimado que seria um déficit de algo de 100 bilhões. Então, é 5 vezes mais o déficit previsto em nosso orçamento de 2020. Então, isto dá uma ideia do tamanho do problema que nós temos. E creio que isto é igual em todos os demais países latino-americanos, pelo menos.
Outro desafio que teríamos é adaptar a realidade também a este novo mundo. Por exemplo, esta questão que Manuel falou sobre teletrabalho, né? Teríamos que regulamentar estas regras de teletrabalho, porque não haviam também claramente em Brasil, muito pouco, muito incipientes ainda, e agora teremos que fazer isso de uma hora para outra, então teremos que regulamentar. Há incluso uma decisão muito curiosa, recente, de um tribunal da Suíça, que estabelece, o Tribunal Superior da Suíça, que determinou que as empresas que operem com teletrabalho têm que pagar parte do alquiler de seus empregados. Vejam que situação que teremos que enfrentar. Então, tudo isso é um mundo novo para nós. Há que haver regras claras sobre isso. Quem vai pagar os custos que os empregados têm para operar as suas oficinas em suas casas? A internet, os custos da internet, a equipagem que tem que comprar, enfim, montar seu escritório em suas casas. Quem vai pagar essa conta? São as empresas, provavelmente. Então, esta realidade teremos que enfrentar agora e o governo tem que estar pronto para estabelecer regras justas e claras. E isso não é fácil. Haverá embates políticos em Congresso Nacional para discutir como serão estas regras de teletrabalho dentro desta nova realidade. Eu penso que esses são os principais problemas que teríamos que enfrentar neste período, né, e que nossos governos não estão preparados para isso, não estão preparados. Então, teremos também que enfrentar estas discussões que serão longas, com efeitos muitas vezes políticos. A política interfere muito nas questões técnicas, políticos que não se preocupam só com a população, mas sim com a próxima eleição, e querem pensar em seus mandatos, e tratam a população não como pessoas, como objetos de manipulação para que possam obter resultados políticos para as próximas eleições. Então, são problemas que ainda teremos muito aqui em Brasil e, por certo, em América Latina, em função de nossa cultura, em função de nossa pouca experiência com democracia, e também nossa pouca experiência com a pandemia, como estamos enfrentando agora. Definitivamente, la decisión política, un tema fundamental donde hay mucha tela que cortar. Allen Cedeño, por favor, a su criterio, ¿qué va a pasar después del COVID-19? ¿Cómo cree que cambiarán las prioridades estratégicas para adaptarse a esta nueva normalidad de la que nos hablan? ¿Cómo vislumbra usted el proceso de transformación y ese cambio estructural en las empresas? Escuchamos, por favor. Disculpen, el micrófono estaba inactivado. Sí, mira, ¿qué va a pasar después del COVID? Es inminente que tenemos que reflexionar sobre el cambio, sobre la reestructuración del nuevo orden económico y social que vamos a tener a nivel global. Esto nos obliga a llevar algunas estrategias a cabo, aun cuando no sabemos, porque la incertidumbre pues aquí priva por todos lados. Tenemos que dar un paso adelante. En ese sentido, nosotros nos hemos preparado en BDO. Como saben, pues BDO, yo no soy contador, pero sí tenemos una fuerte unidad de, que le llamamos BSO, que es Business Outsourcing Services, en donde pues llevamos toda la contabilidad, la planilla de las empresas y todos estos servicios relacionados a la contabilidad. Nosotros en BDO, a nivel de la red global, ya habíamos dado unos pasos al frente en materia de transformación, lo que nosotros hemos denominado el asesor del futuro. Teníamos ya un año alrededor trabajando sobre esta iniciativa, esta nueva reestructuración dentro de nuestras firmas a nivel mundial. ¿Y en qué consiste? Y esto lo estoy poniendo como ejemplo porque puede ser un ejemplo para muchos contadores que nos escuchan y los que no son contadores también.
y para sus empresas. Nosotros nos denominamos el asesor del futuro cuando hablamos de que, como muy bien, quiero rescatar unas palabras de Manuel, el contador ya no debe ser aquel bookkeeper que solamente llevaba libros, que solamente sumaba y restaba dentro de la compañía. Esta persona ahora juega un rol, como dijo el profesor Sumir, que es el que acompaña ahora al empresario, porque es el que cuesta menos dinero para las empresas, sobre todo las pymes, porque contratar el servicio de un asesor experto, un consultor, quizás está fuera de su presupuesto. Entonces, ahí hay un nicho de mercado. Quiero hablar de eso como una oportunidad para la familia de contadores en convertirse en jugar el rol importante dentro de las empresas. Para nosotros, una de las primeras actitudes que debe desarrollar esta persona, este contador, es ser digitalmente hábil y ágil. Nosotros estamos desarrollando a nivel de la red, a nivel global, un programa para lo que denominamos el coeficiente digital de la firma, en donde lo que queremos es crear el desarrollo con una metodología de conocimiento, tecnología y procesos y procedimientos digitales. Este contador se convierte ahora en un asesor. Ya no va a ser más un bookkeeper, un contador de libros. Entonces tiene una muy bonita oportunidad para reinventarse luego de esta pandemia. Bien, por otro lado, me preguntabas qué va a pasar. La primera parte me quiero también quedar ahí. ¿Qué va a pasar después del COVID? Después del COVID, los CEOs, los gerentes o dueños, accionistas de negocios, tienen que reinventarse. Muchos planes, yo se los puedo decir por experiencia en la firma, lo vemos, muchas empresas tienen su plan estratégico que era de 5 años. Muchos tenían planes 2015, 2020, 2020, 2025. Bueno, les tengo malas noticias. Créanme que las 50 páginas de ahí solamente les sirve el título, plan estratégico. Las otras 49 va a tener que reinventarlas todas, porque ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, esto es ahora un proceso de aprendizaje en desarrollo. Y no solamente para el contador, sino para el dueño de la empresa. Entonces, ahí hay un doble rol en donde se puede formar equipo, en donde ese contador, volviéndose asesor, puede ayudar a este dueño de empresa, gerente o CEO, a desarrollar una estrategia, porque ya la estrategia más nunca va a volver a ser cosa de la junta directiva con 2 asesores sentados en una mesa de reunión refrigerada. Ahora es un tema de desarrollar conocimiento interno. Por ejemplo, siempre se ha manejado la cartera de clientes de una empresa. El contador lo que hace es llevar la facturación, lo cobrado, etc. Bueno, ahora resulta que con esta crisis, usted ahora va a tener que reintroducirse nuevamente a sus clientes. ¿Sí? Reintroducirse a sus clientes quiere decir que usted va a tener ahora que saber qué tiene, qué quiere, cómo se siente su cliente. Porque luego del COVID, señores, va a ser como una carrera en donde va a ganar el más ágil. Ágil es que tenga calidad, servicio y prontitud, tiempo de entrega y resolución. Entonces, ahora el CEO, el empresario, necesita tener un equipo muy fuerte. Necesita tener contadores que sean asesores. Necesita tener personal de recursos humanos que sepa sobre estrategias de salud del personal, de cómo cuidarse, cómo trabajar, cómo compartir desde la casa, cómo visitar la oficina. Todo el mundo tiene que transformarse. De hecho, nosotros en nuestro departamento de capital humano estamos readaptando todo nuestro protocolo de higiene ocupacional y salud laboral de acuerdo a las nuevas normativas que estipuló el gobierno de Panamá
para poder reactivarnos en el bloque 3. Entonces, ya esta persona, esta gerente que nosotros tenemos en nuestra división de capital humano, ella ahora ha tenido que modificar su rol. Ella antes decía, bueno, yo que tengo que ver, que yo tengo que estar viendo la salud de la persona y tengo que estar cuidando de que, bueno, todo eso ahora es transformación. ¿Ok? Bien, ¿qué más veo después del COVID? Bueno, señores, después del COVID, además de todo el tema financiero y económico de las empresas, nosotros estamos teniendo una fuerte demanda de consultas por parte de clientes y no clientes, de cómo pueden manejar su flujo de caja, todo lo que tiene que ver con la reestructuración del flujo de caja, los compromisos financieros en el inmediato plazo, y cómo pueden pues, hacer una estructura que les permita manejar su cash. Eso es típico aquí y en todas partes porque las empresas no están vendiendo y necesitan manejar su flujo porque tampoco quieren, en muchos de esos casos, despedir colaboradores. ¿Qué viene después del COVID? Bueno, después del COVID viene que estas empresas tienen que reinventarse. ¿Por qué? Porque ahora resulta que quizás el cliente, que era su mejor cliente, ahora a ese cliente le parece que su proveedor, que es la empresa, se quedó obsoleto porque todavía insiste en ir a llevarle todo su producto a una bodega, etcétera, mientras que ya hay empresas que se están montando en la tecnología, haciendo delivery y haciendo pedidos online. Entonces, estas transformaciones son las que veo después del COVID. Son obligatorias, son mandatorias. De lo contrario, es un excelente candidato a desaparecer, no importa el tamaño de la empresa. Por otro lado, están las regulaciones. Las regulaciones después del COVID son materia en desarrollo también. No sé, en los países de ustedes cuántas hay, pero sí estoy seguro que hay muchas, como las hay en todos los países. Entonces, después del COVID, habrá que jugar mucho con el tema de riesgo y normativas y regulaciones en todas las industrias. Entonces, ahí hay un tema muy especializado para contadores, auditores, que van a tener que bregar con muchas regulaciones, sobre todo en la parte de estados financieros y todo el análisis. De hecho, nosotros estamos analizando unas NIF, unas normativas que en Panamá, de acuerdo a la Superintendencia de Banco, vamos a tener que darle la vuelta y vamos a tener que analizarlas muy bien. Porque si hay un tema que está muy claro, es que las empresas luego del COVID van a tener un problema de inventario. ¿Sí? Es un tema muy técnico, no quiero irme a ese punto, pero el problema de inventario de todas las empresas, eso es un gran problema. Entonces, cuando nos referimos a las NIF para el manejo de esto en los estados financieros, hay un choque. Ahí tienes un primer resultado después del COVID de temas de normativa. O sea, sí existen cosas, pero tenemos que sentarnos a analizarlas en su contexto. Por otro lado, y para terminar, señores, y es algo que puedo aportar a los contadores que escuchan, creo que es el momento propicio, creo que toda crisis tiene oportunidades. Y para mí, dentro de mi posición como consultor asesor por más de 25 años, creo que es una bonita oportunidad para que los contadores se conviertan en asesores, si eso cabe y se puede decir así. Ahí llego, Renato. Gracias, Ale. Me quedo con esto último de una oportunidad de nuevos servicios, ¿no? para nuestros clientes. Pasar del tenedor de libros al ser el asesor de planta. Manuel, ¿cuáles serían las propuestas de IFAC para apoyar a la profesión desde el inicio de esta crisis? ¿Y cuál sería, a tu criterio, el futuro del profesional contable ante la nueva realidad mundial? Gracias, Renato. Y creo que tanto Allen como Zulmir han tocado un poco este tema de nosotros como líderes de la profesión a nivel global vemos que el impacto del COVID apenas estamos viendo como la punta del iceberg. En realidad, digamos, poder llegar a una granularidad, a un nivel de detalle para poder determinar hacia dónde vamos y los impactos totales es muy complejo en este momento. Sin embargo, creo que desde un punto de vista de la IFAC vamos a continuar trabajando un poco, Allen lo introducía,
El tema de la regulación, solo por hablar de ese tema específico, pasamos de una desregularización acelerada en un inicio, donde tuviste que los créditos se pospusieron, podías suspender empleados, podías despedir sin sanciones, ayudando a los gobiernos, digamos, a un poco esa flexibilidad tan rígida que usualmente es. Los bancos extendieron los pagos, los bancos extendieron requisitos, las superintendencias extendieron la presentación de requisitos, algunas autoridades fiscales extendieron todos esos plazos, y estamos pasando de esa desregularización tan acelerada a una regularización excesiva, donde hoy incluso a ti te dan guías de cuánto personal puedes tener en una oficina, cada cuánto espacio tienes que tener unas mesas, un restaurante. Estamos pasando de esa desregularización a una regularización acelerada. Lógicamente, nosotros en IPAC venimos trabajando hace mucho tiempo un tema que se llama regulación inteligente y evitar la sobreregulación, y lastimosamente Latinoamérica ha tenido esta tendencia donde incluso en el mismo país, en el mismo sector, incluso hay regulaciones que se chocan las unas a las otras. Es decir, un regulador emite una regulación, el otro emite otra y son conflictivas, no tienen sentido. Entonces, todo este tema de la voz de la profesión, de tener un lugar en la mesa, de poder ayudar a los gobiernos, como decía Zulmir, como hacer ese garante, esa persona que está ahí, la profesión, va a ser un tema muy importante, sobre todo cuando se retome una relativa normalidad y de apertura. Lógicamente trabajamos mucho tema también vemos en IFAC, y personalmente veo la crisis, y lógicamente separando la crisis humanitaria, social, económica, porque es un tema que es muy complejo de analizar, pero para mí también esto es una gran oportunidad para la profesión. Todos los mensajes que nosotros veníamos trabajando hace un buen tiempo de contador asesor, no nos quedemos solamente con teneduría de libros, reentrenémonos, recapacitémonos, todo es un tema, va a ser una gran oportunidad para la profesión. Hoy en día hay un tema, solamente por plantearlo, y es, hoy en día, a pesar de tener tantas restricciones de movilidad en forma física, digamos, todo este tema de la telecomunicación y la gente trabajando en otros países se ha multiplicado. Hoy por ejemplo, estamos aquí participando en videoconferencias y hoy conocemos empresas donde una empresa en Brasil puede tener asesores de todo el mundo inmediatamente conectados a la misma hora platicando de un tema. Entonces, todo este tema, sobre todo para el profesional contable en Latinoamérica, muchas empresas, particularmente países desarrollados, van a poder empezar a mirar servicios de outsourcing donde por las condiciones económicas de la región pueden ser un poco más asequibles para otras empresas. Esa tendencia yo creo que va a ser algo importante de analizar. Creo que los reguladores van a tener que hacer algún tema frente a eso, pero creo que es una tendencia que va a ser muy importante de analizar. Otro tema que nosotros vamos a seguir insistiendo mucho y hace énfasis en la Comisión de Ética es, hoy en día no se sabe con la ciencia cierta la presión que tuvieron los contadores, digamos, el riesgo de fraude y, digamos, de presentar estados financieros que no reflejen la realidad económica real, pues se acrecentó. La presión de la pandemia por las limitaciones de acceso a información o por el interés de un cliente de presentar unos estados financieros mejores para tener mejores tasas, es un tema que se está monitoreando muy fuerte y en donde estamos hablando muy fuerte desde el principio de interés público de la profesión, que tenemos que seguir rigiéndonos por principios éticos rígidos, fuertes, y evitar cualquier tendencia a fraude o a manipulación de información financiera. Otro impacto gigantesco que estamos monitoreando, el sector público. Creo que esto fue la primera vez en tiempo simultáneo donde todos los gobiernos empezaron a soltar dineros y recursos de forma acelerada, y donde hoy los organismos de control, las contralorías generales, están muy preocupadas porque aún no se sabe, no han podido ejecutar o revisar la ejecución de esos recursos en forma simultánea para tantos, digamos, recursos que se destinaron. Entonces, ese tema de el sector público, la información financiera que prepara las contralorías generales, va a tener una gran énfasis, y creemos que definitivamente esto va a acelerar la necesidad de fortalecer procesos de fiscalización, procesos de contralorías, porque de lo contrario, hoy lastimosamente conocemos recursos destinados a una respuesta específica en algunos países de la región,
del 100% de localizado, más del 50% no se ha ejecutado y en realidad el plata ya no está. Entonces, todo este tema de corrupción, lastimosamente, la región no se acepta este tema. Creemos que vamos a seguir platicando muy fuerte de la responsabilidad social que tenemos para poder hablar sobre este tema. Por último, creo que la profesión, sobre todo en este tema de asesoramiento, el COVID va a traer una gran influencia para las empresas y para la presentación de sus estados financieros, en sus procesos estratégicos, a redireccionar todo el impacto al COVID y los impactos del COVID. Y creemos que puede ser una gran oportunidad para, como lo decía Allen, el replanteamiento de los negocios, el replanteamiento de los objetivos que se tiene, la estrategia, va a ser fundamental y creemos que el contador puede jugar ese papel donde puede ayudar a alinear, digamos, unas propuestas, una creación de valor y definitivamente el rol del contador en sí, ese interrogante creo que se tiene que replantear y hoy Latinoamérica tiene que poner la profesión y los contadores tienen que enaltecer su profesión porque ese rol de asesor creo que va a ser un gran papel que podemos jugar y la IFAC está impulsando eso sin lugar a dudas, Renato. Gracias Manuel. Me quedo con esto último de una oportunidad para la creación de valor y el combate a la corrupción, que creo que debe ser una tarea mancomunada. Presidente Breda, en tiempos de crisis y en el camino hacia esta nueva normalidad, ¿qué papel tiene para usted la ética profesional del contador en el proceso de transición a esta nueva normalidad? Y tomando algunas palabras y algunos conceptos que ya nos daba Manuel y Allen respecto al tema de la corrupción. El papel de la ética profesional. El papel de la ética. Este tema es un tema apasionante. Cabería tenernos una charla solamente sobre él. Tan antiguo cuanto moderno. Gracias pela pergunta, Renato. De fato, Manuel ha respondido já parte desta pergunta quando falou da questão da corrupção, das fraudes e dos informes financeiros das companhias. Isso é um tema que nos leva a questões de ética, né? Eu penso que a ética é tão importante que ha sido, nos últimos anos, dos temas mais destacados no trabalho da IFAC, especialmente do board de ética da IFAC, e quero me referir acá incluso à norma de ética NOCLAR, editada em 2017 pelo IFAC, pelo board de ética, que trata de uma das questões mais sensíveis da nossa profissão, que é o tema do compliance. E esta norma de ética trata exatamente do compliance. NOCLAR, a sigla em inglês todos conhecem, é Non-Compliance with Law and Regulations. E nesse tema é, neste momento, muito vital para nós, porque a crise está realmente nos colocando em xeque em questões relativas à compliance. E precisamos, de fato, ter uma norma como essa que impõe ao contador quase que a obrigação de comunicar às empresas, a seus responsáveis, todas as atitudes em desconforme com as leis, os regulamentos internos ou mesmo governamentais. Isso é uma questão fundamental para as empresas. Lidar com a realidade e a verdade dos fatos. Teremos visto muitas situações onde as empresas estão falseando dados, informações, por vários motivos. Isso é um problema muito sério. Então, eu penso que as questões de ética hoje em nossa profissão dizem respeito especialmente a expressar a verdade. Se eu teria que traduzir a ética em 2, 3 palavras, diria expressar a verdade das informações. Este é o princípio fundamental da nossa profissão. Somos responsáveis por generar quase todas as informações econômicas, financeiras, patrimoniais de todas as empresas. Expressar a verdade pelos hechos da informação que produz e divulga, em meu ponto de vista, deve ser compromisso incomparável do contador. Então, a ética, neste momento, nos chama a cuidar
da qualidade das informações prestadas, da exatidão dos dados e manter, acima de tudo, compromisso com a verdade. Este é nosso principal desafio neste momento. Eu penso que aí reside, talvez, o principal aspecto que nossas entidades têm que ter cuidado com o exercício profissional. E a Comissão de Ética e Exercício Profissional, tenho certeza que a IC está atenta a estes aspectos para disseminar esses conceitos dentro da nossa profissão. Este é o nosso compromisso maior. Vejo, por exemplo, a situação que teríamos agora, neste ano de 2020, os informes financeiros com as questões de impairment, os ativos das companhias. Estão sofrendo variações bruscas neste período, que terão que ser refletidas nos informes financeiros deste exercício já em andamento e talvez no próximo exercício também. E este compromisso é muito sério. Teríamos que ter muito presente todos os regulamentos que temos na profissão para cumprir com estas obrigações de expressar nos informes financeiros absolutamente a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E isto tem sido desafio aqui em Brasil, principalmente. Temos casos que nos mostram que isso não acontece muitas vezes, incluso em grandes companhias. Todos vocês sabem dos problemas que tivemos aqui com a corrupção, com as fraudes em companhias grandes, em companhias governamentais. E a qualidade da informação que produziam realmente é questionável. Desde esse período de crise, certamente, isto será um problema muito mais sério. Teríamos que enfrentar esta realidade e produzir informações que sejam realmente a expressão da mais absoluta verdade. Este é o nosso compromisso ético número 1. Vou dar um exemplo para vocês. No último mês, o governo ha bajado na lei que cria um programa de financiamento às micro e pequenas empresas com recursos subsidiados pelo governo, taxas de juros bastante baixas, 4,25% ao ano de juros, um capital muito barato para ser concedido. Pero o limite de crédito que é dado às empresas está baseado em las informações financeiras prestadas ao governo em ano passado, 2019, informações fiscais. Então, aquelas empresas que produziram informações fiscais não verdadeiras ou que não representavam a realidade para pagar menos impostos, terão agora também menos crédito do governo. Não quero dizer com isso que as empresas tenham falseado, mas as informações que são prestadas ao fisco devem ser exatamente todas as informações de operações que as empresas han realizado em todos os anos. E isto se sabe que muitas vezes não acontece. Essas informações, todas elas passam pelas mãos dos contadores. E somos responsáveis por aquilo que assinamos e por aquilo que informamos ao governo. Não há nenhuma empresa que produza informações para o governo em termos fiscais que não tenham passado pelas mãos dos contadores. Este é um compromisso muito sério que temos que ter. Não só perante ao governo, porque trata dos impostos, mas, acima de tudo, perante a sociedade, que é a usuária das informações que nós produzimos e que usa essas informações, inclusive, para a toma de decisões sobre inversões, sobre fornecimento de materiais, sobre compra de equipamentos, sobre todas as funções que as informações financeiras se destinam. Então, eu faço aqui um chamamento até para que todos nós outros, IFAC, AIC e todas as entidades profissionais que são congregadas e afiliadas à nossa IFAC, à nossa AIC, que nos dediquemos muito ao tema da ética nesse aspecto, de conscientizar os nossos profissionais, contadores e auditores, do nosso compromisso número 1 como profissionais, o nosso juramento que hacemos quando assumimos a profissão, que é o compromisso, acima de tudo, com a verdade de tudo que hacemos. Eu creio que aí está o ponto principal das nossas atividades, nosso compromisso para esta crise também, que possamos afirmar nossa profissão perante a sociedade como uma profissão séria
de credibilidade e que produz informações que são confiáveis, que todos possam acreditar, porque ali estamos dizendo exatamente a verdade daquilo que, de los fatos que aconteceram, de los hechos que han sido realizados por todas as companhias, independentemente de seu tamanho, sejam pequenas, micro ou grandes companhias. A verdade não escolhe tamanho, não há empresas diferentes para termos informações verdadeiras, todas são iguais perante a lei e os regulamentos. Então, por isso que digo que a norma nuclear da IFAC é uma norma muito importante por tratar exatamente deste tema, de assegurar que as empresas estão cumprindo integralmente, regularmente, as normas, as leis, os regulamentos em todas as suas áreas. Seja a própria área contábil, que nos diz respeito à nossa profissão, como também as áreas tributárias, ambientais, de labor, previdenciárias, todas elas. As companhias têm que estar em acorde com suas leis e regulamentos. E isso ainda não é, não temos atingido, digamos assim, o ponto ideal em nossos países a respeito deste tema. Então, coloco a ética hoje sim como um ponto fundamental para que nossas entidades tenham a preocupação de disseminar cada vez mais esses conceitos estabelecidos em nosso Código de Ética Profissional. Gracias, presidente. Muy claro. Me quedo con el tema establecido por el Consejo Emisor de Normas Éticas y el cual hace hincapié el nuevo Código de Ética, el No Clear, ¿no? De que tanto se habla este momento y tratamos de transmitir a nuestros colegas contadores. El no cumplimiento con leyes y reglamentos, la obligatoriedad de poder generar esa información seria y trasladar la profesión contable de un simple registro de transacciones a revelar los hechos económicos que presenta para la toma de decisiones. Estupendo. Cerramos con la última ronda de preguntas con Allen Cedeño. Allen, por favor, ¿cuáles son los retos permanentes que se vienen en las distintas fases en el proceso de recuperación y reactivación productiva? ¿Cuál debería ser, a su criterio, el rol principal del contador en este proceso de recuperación, desde el punto de vista privado? Muy bien. Bueno, especialmente para la recuperación, después del COVID, tenemos que tener claramente definido cómo nos vamos a reactivar. Estamos, y esto es un tema de mucha previsión, es que por todo lo que se está mencionando en este panel, regulaciones, ética, normas, roles, etc., muchas empresas están reaccionando. Y no es bueno reaccionar ante una situación de esta clase. Es mejor planificar y accionar. O sea, porque reaccionar dice que usted empieza a hacer cosas sin un horizonte claro. Entonces, una vez usted tenga analizada su situación interna de su negocio, de su empresa, usted podrá determinar un mapa de ruta para la reactivación de su negocio durante estos periodos de reactivación, de los bloques de reactivación de las empresas. Si usted no tiene un plan, por ejemplo, de qué va a hacer con el flujo de caja, cómo va a ser sostenible en los próximos 18 meses, financieramente hablando, entonces usted lo que está es reaccionando a abrir las puertas y a empezar a buscar a la gente para trabajar, pero usted no tiene un plan realmente. Entonces, yo les recomiendo que lo primero que tienen que tener debajo del brazo es un plan realista, un plan estratégico, y ese plan estratégico le puedo dar 3 puntos específicos que debe contemplar. Su flujo de caja para los próximos 18 meses. Su plan de salud, porque ahora tenemos que considerar la salud como nuestro principal capital y patrimonio de nuestros colaboradores, un buen plan. ¿Qué pasa si
como se dice en inglés, what if, si uno de mis mejores hombres, colaboradores, se enferma, ¿qué pasa en ese departamento? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con etcétera? Tengo que tener un plan. Y número 3, tome en consideración, y esto se lo estamos asesorando incluso a nuestros clientes, tome en consideración si usted quiere regresar o reactivarse después del COVID, como la empresa que es. Pay attention to this. Mucha gente, empresarios, están tomando muy en serio la decisión de no regresar como la empresa que fueron durante los últimos 10 o 20 o 40 o 60 años. Dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar un tiempo para reconfigurar, hacer una reingeniería de mi modelo de negocios. Ya no voy a volver como el negocio tradicional que teníamos. Por ejemplo, nosotros vendíamos simplemente refacción de autos por 40 años. Pero ahora resulta que esa es una de las industrias más golpeadas, porque ya sabemos que la industria automotriz va a ser una de las que va a tomar más tiempo recuperarse, igual que la de turismo, etc. Entonces, si usted fue proveedor por 40 años de esa industria, analice, asesórese, esa industria cuánto tiempo va a demorar en reactivarse luego del COVID. Si usted le brindaba servicios al turismo, a toda la industria del turismo o relacionada al turismo, asesórese, porque la industria del turismo va a ser una de las industrias de mayor tiempo para reactivarse. Entonces, ese tercer punto al que quiero que tenga muy claro para tomar decisiones en cuanto a cómo va a reactivar su negocio. Por otro lado, me preguntas al final que cuál sería, perdóname, ¿puedes recordar al final la pregunta? ¿Cuál sería el rol del contador? ¿Cuál debería ser a su criterio el rol principal del contador en este proceso de recuperación? Muy bien. Señores contadores que me escuchan, estimados contadores, les reitero, no tienen ni nunca han tenido mejor oportunidad para convertirse en asesores que esta. Este es el momento propicio para que ustedes tomen poder sobre la situación de la empresa en la que laboran o para la cual laboran, o si su empresa es familiar o si su empresa es propia. Estos 3 puntos que di anteriormente son los cajoneros que todo el mundo está analizando para su reactivación. ¿Sí? Bueno, formen parte de él. Conviértase en asesor. Ustedes saben que hay un tema, y esto lo traigo también porque creo que es importante. Han escuchado hablar sobre en tecnología, se habla sobre la revolución 4.0. Bueno, yo les hablo ahora de la revolución del COVID-19.0. A partir de aquí, muchas cosas en el orden global van a cambiar. Y entre ellas está el cómo se da servicio, cómo se brinda el servicio. Por ejemplo, ya el contador no puede estar pensando en estar escribiendo todo un día en la computadora, digitalizando cosas. No. Ahora tiene que estar pensando en blockchain, tiene que estar pensando en digital, tiene que estar pensando, por ejemplo, en software para hacer su facturación, que ya hoy día se hace electrónicamente. Ya alrededor de un 50%, 60% de estos temas ya están automatizados. ¿Cómo usted puede brindar todo un servicio de contabilidad en la nube? Hoy en día en BDO a nivel global ya tenemos este proceso muy avanzado en donde nosotros le podemos brindar todo el servicio de outsourcing a nuestros clientes desde la nube, en donde simplemente tenemos que hacerle quizás una visita presencial para cerrar datos y firmas. Entonces, piense en digital. Ese es el desafío que tiene el contador. Hágalo rápido. Deje de pensar que esto es un tema complicado. No piense cuán complicado es transformarse. Transfórmese. Entonces, lo que le puedo decir al contador, que el contador del futuro va a ser un asesor. No creo que el bookkeeper va a seguir siendo la persona que lleve simplemente la contabilidad de una empresa. Entonces, hay oportunidad. Y por otro lado, estimado Renato, también veo una posibilidad para ser innovadores. Las NIC y las NIF
en temas regulatorios están cada vez más creando controversias. Es el momento para opinar ante los reguladores de sus países, para hacerse sentir, para reformar leyes, para quizás arreglar marcos legales regulatorios en materia de finanzas, contabilidad, etc. Es el momento para hacer ese ruido y hacerse sentir de que los colegios de contadores tienen no solamente el conocimiento, sino que tienen también la destreza para crear marcos regulatorios y para modificar marcos regulatorios. Precisamente es este el momento, vuelvo y reitero, es oportuno y propicio para que ustedes se hagan sentir en esa materia. Nosotros en Panamá estamos jugando un rol beligerante ante las autoridades, opinando, creando iniciativas en materia de regulación financiera, en materia de regulación contable, en automatización, en facturación digital, facturación electrónica. O sea, estamos siendo estamos siendo beligerantes en el caso, porque esto es COVID ahora. Y COVID nos da la oportunidad, además de todo el desastre, también nos da la oportunidad de cambiar cosas y tomar beneficio de ellas, ¿no? No sé si hasta ahí, Renato, ¿te parece? Sí, es estupendo, muy clara. Igual me quedo con el tema de replantearse los objetivos, de buscar el tema de planificar adecuadamente y pensar en lo digital, cambiar ese chip, esa mentalidad para transformarse y dejar de preocuparnos en definitiva y ocuparnos del tema. Muchas gracias. Quiero cerrar este conversatorio con una pregunta general para todos nuestros invitados. La pregunta es, desde el ámbito de operación actual, ya sea como organismo regulador, en el caso de IFAC, desde el punto de vista privado, en el caso de Allen, o desde el punto de vista desde el sector público, en el caso del profesor Breda, ¿cuál considera usted que es la principal característica que necesita tener el contador hoy en día, dada de cara a esta nueva normalidad? ¿Cuál es la característica? Y si nos podrían resumir en una o dos palabras, se los agradecería infinitamente. Manuel, por favor. Dos palabras tienen que ser para mí flexibilidad e innovación. Es decir, aquellos que no sean flexibles, dispuestos a mirar, digamos, un poco los procesos, los problemas desde un diferente punto de vista, y si nos seguimos siendo un poco rigurosos frente a cómo lo veníamos haciendo y lo que está hoy, si no hay esa flexibilidad va a ser un problema. Y todo el tema de incorporar y digerir la tecnología y empezar a tener un principio de este es el nuevo mundo, me estoy moviendo, hacia allá van las empresas, hacia allá va el futuro. Creo que van a ser las dos palabras que resumo, Renato. Estupendo, muchas gracias. Presidente Breda, por favor. Creo que si fueran duas palavras para traducir, eu penso que seria a versatilidade, que para mim consiste em poder adaptar-se rapidamente aos cambios bruscos que teremos atualmente, e o contador precisa estar preparado para isso, então terá que ser muito versátil para poder fazer essa adaptação rapidamente, e também o dinamismo, seria outra palavra, porque elas serão muitas adversidades, especialmente na capacidade que terá que ter de manter-se atualizado em nosso novo cenário. Então, eu traduziria nestas duas palavras, versatilidade e dinamismo. São as características que eu penso do profissional que vai enfrentar o futuro pós-pandemia. Estupendo. Quiero agradecer a todos nuestros invitados por esa didáctica y brillante exposición. Nos quedamos con algunos conceptos en el ambiente que servirán de alguna manera, nos servirán para aclarar este panorama, entender cuál es la visión desde el punto de vista regulador de IFAC, cuáles serían los desafíos para el profesional contable, qué deberíamos esperar para el futuro inmediato,
como contadores o auditores desde esa perspectiva del órgano regulador y emisor de la normativa contable internacional. Hemos entendido también la importancia de estar actualizados, tener una mente abierta, el conocimiento cabal de la normativa, las regulaciones locales, entender cómo funciona, cómo buscar ese equilibrio en lo que se denomina el balance económico y social, y el papel que debería tener la ética profesional para el profesional contable, valga la redundancia, desde el punto de vista del sector público. Y finalmente, ¿cuáles serían los efectos de la crisis del COVID-19? Alan Cedeño nos ha dado una visión de lo que deberíamos esperar del profesional contable en el campo de la tecnología, de la nueva estructura, del nuevo proceso de transformación del COVID-19, y desde esa perspectiva de ser un representante del sector privado. No me queda más que agradecerles a todos ustedes, Manuel, presidente Sulmir, Allen, por esa participación brillante y la colaboración en este conversatorio. Esperamos a todos quienes nos acompañaron que haya sido un tema de su interés y que hayamos cubierto sus expectativas. Veo que más allá de preguntas e inquietudes, hay agradecimientos a todos nuestros panelistas, a todos esos colegas y amigos de América Latina que nos acompañan en vivo, y aquellos que lo podrán ver en diferido por Facebook o YouTube. Podemos hoy brindarles nuestro agradecimiento por esa bondad, esa paciencia y la amable atención. Aprovecharles para enviarles un abrazo virtual a la distancia e invitarlos a que participen y nos acompañen en las próximas charlas y conversatorios virtuales a través de las diferentes comisiones técnicas de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Estamos organizando mensualmente y presentando. Les había dicho al inicio, como que nos vamos saturando de tanto reunión, de tanto webinar, pero son temas que tienen que irse discutiendo y tienen que irse analizando sobre la marcha, dándonos ideas claras al nuevo profesional, al futuro profesional y aquel que está en el desempeño de sus funciones para meditar en qué tipo de trabajo está ofreciendo a sus clientes. Mi eterno agradecimiento a todos quienes no aparecen en pantalla, en realidad, pero que hacen posible que nuestra señal se difunda y se proyecte por esta plataforma que hoy la levantamos desde el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, desde la mitad del mundo, en la ciudad de Quito, Ecuador, Patrimonio Cultural de la Humanidad, aprovechando esa tecnología y los medios disponibles que nos permiten acortar esas distancias, acortar ese margen que puede verse grabado de alguna manera en distancias, en kilómetros. Hoy nos vemos más unidos que nunca, con objetivos muy claros y objetivos concretos. Les agradezco infinitamente. Si tienen alguna inquietud, este es el momento de plantearlas. Solamente para agradecer a todos ustedes, também a Manuel pela companhia neste painel, a Allen também pela companhia, e pelas exposições que fizeram, e também cumprimentar a todos os membros da Comissão de Ética e Exercício Profissional. Teremos também nosso representante brasileiro na comissão. Desejar que todos tenham bom trabalho, tenhamos muito trabalho pela frente deste ano, que estejamos sempre juntos para debater, discutir dos problemas dos nossos países latino-americanos, da nossa profissão em Latinoamérica, para que possamos evoluir e cada vez mais afirmar nossa profissão perante a sociedade como uma profissão importante, uma profissão que tem valor, que pode agregar valor e que pode ajudar tanto as empresas, os órgãos públicos e também as entidades sem fins ideais. Este é o nosso objetivo e o Conselho Federal de Contabilidade em Brasília está sempre à disposição para colaborar com a IC, com o IFAC, como temos sido ao longo do tempo, com toda a nossa capacidade técnica, as nossas possibilidades que temos de nossos contadores em Brasília. Um grande abraço a todos
y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y quienes nos están preguntando si se va a colgar la información o esta conferencia, este conversatorio, sí, lo podrán ver en YouTube y en Facebook a partir de esta tarde. Les agradezco mucho por esos mensajes de saludos y les mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por la participación y gracias y estamos para cuando así lo deseen. Gracias, Allen. Muy gentil. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.